y con la intención espiritual, con el conocimiento, querido Cristo, de la aplicación espiritual que Yahweh quiere que nosotros entendamos para guardar el día de reposo correctamente. Esto era lo que no hacían los israelitas. Los israelitas y los fariseos guardaban la letra de la ley y eso, y mal guardada. Pero la intención espiritual no la conocían. Tenían una religión acerca del Padre, pero no una relación con Él. Porque no eran amigos, no entendían y no les servían bien. El siervo, cuando entiende las intenciones de su amo, se hace porque el amo se las hace saber, se las hace conocer. El siervo adquiere estatus de amigo del amo o de hijo del amo, queridos colegas. La Escritura dice que el siervo y el hijo son en nada diferentes cuando son pequeños, ¿verdad? Pero que cuando han llegado a la madurez hay una diferencia abismal entre ese siervo y el que es hijo. Y nosotros somos hijos por filiación, por adopción, ¿saben? No porque Yahweh nos haya a nosotros pues hecho nacer de Él mismo directamente como Padre espiritual a través de vírgenes mujeres, sino que nos va purificando. Quién sabe de dónde nacimos, ¿verdad? De personas contaminadas, porque miren, el mundo no está lleno de vírgenes María, ¿saben? De personas que si no tenían este pecado, tienen el otro, o tienen otro más. Y entonces, pues imagínense ustedes, y de ahí para Él mostrar su poder, nos ha escogido a nosotros de lo necio, lo vil y lo débil, y nos ha seleccionado, nos ha escogido para purificarnos y completar este proceso de perfeccionamiento en nosotros. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, queridos codritos, en el día en que Yahshua resucitó. Porque Él viene a buscar a los suyos, los que creen en que Él resucitó. Él nos viene a buscar y nos va a resucitar con Él, dice la Escritura. Si creemos eso, ¿verdad? Si no lo creemos, no resucitaremos con Él. Entonces, pues, queridos siervos, tenemos aquí una traducción. Obviamente no les vamos a leer en hebreo, porque no entenderían ni nosotros tampoco. Así que les vamos a leer una traducción de lo que dicen los textos hebreos. Pueden ir a Biblia Paralela, queridos codritos, a buscar, les voy a decir dónde, porque yo apunté el versículo, pero no apunté el capítulo ni el libro, queridos siervos. Pero ya mismo se los busco. Vamos a ver aquí, Marcos 16, queridos codritos. Estamos en Marcos 16 y vamos a empezar a repasar todo esto que hemos entendido o malentendido y ver si en efecto lo hemos aprendido como es, porque la propia Escritura dice que cuando nosotros creemos saber algo, todavía no lo hemos entendido como debe ser. Y Yahweh no se equivoca cuando dice esas cosas. Bueno, dicen, queridos codritos, que aquí, en este pasaje que les acabo de citar, que es Marcos 16, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 1. Dice, querido siervo, pasado el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? Pues está hablando del día de reposo semanal. Acaba de ocurrir el día de reposo anual, el día 15 de Abib, para poner en contexto Marcos 16. Ese día, querido Cristo, fue la fiesta de panes sin levadura con su primera parte de la noche, celebrando la Pascua. El día 14, entre las dos tardes, acababan de sacrificar a Yahshua como cordero. Y lo habían puesto en la tumba, en el sepulcro, pues digamos minutos antes de la puesta del sol de que empezara el día 15, que era el Shabbat anual de la Pascua, panes ácimos. Entonces estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches para cumplir la profecía. Y eso quiere decir, queridos codritos, que estuvo la noche del miércoles, todo el jueves completo, que fue 15, la noche del jueves y todo el viernes completo, que fue preparación, y todo el día Shabbat hasta el atardecer. Ahí se suman 3 días y 3 noches. Quiere decir que en cualquier momento, justo antes de la puesta del sol del Shabbat semanal, o a la misma puesta del sol del Shabbat semanal,
pudo haber resucitado Yahshua porque yo hubiera cumplido los 3 días y las 3 noches suyas en el sepulcro. Y ya había pasado el día de reposo, ya había pasado el Shabbat semanal, dice en Marcos 16. Cuando Miriam, la de Magdala, la otra María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Obviamente esto fue el sábado semanal por la noche, pasado el día de reposo, después del atardecer del Shabbat. El atardecer del Shabbat es el final del Shabbat, queridos ciegos. Fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungirle, porque ni locas hubieran ido a comprar especias aromáticas durante el Shabbat para nada, porque las mataban si compraban o vendían cualquier cosa en Shabbat. Y de hecho en Jerusalén no había nadie vendiendo ni comprando en Shabbat ni en ningún día santo, porque ellos eran celosos. Los fariseos estaban administrando allí con los saduceos el templo y todo esto, todo el libro de la ley, y se pasaban buscando por ahí como perros guardianes, como si fueran, queridos codritos, la KGB, la policía china, cualquiera que estuviera quebrantando uno de estos mandamientos para ponerlo a muerte, ¿sabes? Era más eso lo que los inspiraba a ellos a ser celosos, tener ese dominio sobre el pueblo, y nadie se atrevía a desobedecer. Por eso ellas tuvieron que esperar, y no solamente porque no abrieran, porque ellas eran fieles, y aunque hubiera habido sitios abiertos en Shabbat, ellas no iban a comprar, porque ellas estaban instruidas por Yahshua y por Yahweh, y tenían el espíritu de obediencia. Entonces habían comprado las especias aromáticas, y entonces pues las fueron a preparar esa misma noche, ¿verdad? Acuérdense que entre un versículo y otro pueden haber horas de diferencia, porque esto no es un diario de minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en la vida de Miriam de Magdala ni nadie. Entonces pues tenemos en el versículo 1 que eso estaba sucediendo. Fueron a comprar las especias aromáticas y después las tienen que haber ido a preparar, queridos cielos, como hicieron antes de enterrarlo el primer día, el miércoles antes de la puesta del sol, porque el jueves empezaba el miércoles a la puesta del sol empezaba lo que sería jueves o todo ese día 15, que era la Pascua, cuando ya no se podían enterrar cadáveres, tenían que estar todos en los sepulcros para el Shabbat o para días de reposo anuales. Por eso él lo enterraron, lo pusieron en el sepulcro antes del reposo, porque este era un reposo muy solemne, no era un reposo semanal normal, que son solemnes también. Este era uno muy solemne porque era uno anual, el día de la Pascua. Y entonces pues dicen que después, obviamente, entre el versículo 1 y el versículo 2 ya prepararon las especias aromáticas. Se hizo tarde, no se iban a tirar a las 2 de la mañana al sepulcro a ungirlo, así que se fueron a dormir, y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, ya era primer día de la semana. De hecho, desde que cayó el sol, el día séptimo, era primer día de la semana, pero era noche del primer día de la semana, porque los días, el Yom hebreo empieza con la porción nocturna, que dura 12 horas, y termina con la porción diurna, que dura 12 horas. Entonces ellas se fueron a dormir durante la porción diurna del primer día de la porción nocturna del primer día de la semana. Y cuando amaneció, dice, muy de mañana, siendo todavía primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol estaba saliendo. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido ya removida, queridos cielos. Y por otros evangelistas sabemos que fueron unos ángeles que removieron la tumba, la piedra. El versículo 5 dice, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yahshua el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os ha dicho. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces salieron con este secreto, que se encontraron con este hombre vestido de blanco, sentado adentro en el sepulcro. Y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús, a Yahshua. No está, ha resucitado.
pero díganle a sus discípulos y a Pedro en específico, fíjense ustedes, que se los va a encontrar en el camino de Emaús, queridos. Y ella, pues directo para los apóstoles y para Pedro fue que salieron, sin paradas en el camino, hasta el chismorreteando a nadie, lo que no le dijo el ángel que se lo dijera a todo el mundo. Le dijo que se lo dijera a los discípulos nada más, ¿verdad? Hoy en día, pues yo conozco gente que llegan, al otro día llegan a donde los apóstoles y Pedro con el mensaje, porque se paran en cada casa a decir lo que se encontraron y a contarle a gente que no tiene nada que ver. Acuérdense de esos detalles, queridos codritos, que las cosas son así como, tenemos que ser bien estrictos. Bueno, dice, queridos siervos, el versículo 9, fíjense ustedes que aquí hace como un retroceso. La escritura está escrita en lenguaje de tartamudos, quiere decir que se repiten cosas. A veces se dan detalles, se quedan otros detalles sin dar y se regresa al contexto original, a lo que estaba pasando desde antes, para traer esos detalles y incluirlos y no dejarlos fuera. Entonces dice, y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, esto es otra vez lo mismo, muy temprano el primer día de la semana, cuando se había encontrado este hombre dentro de la tumba vestido de blanco, que les dijo, vayan y díganlo a los apóstoles que Yahshua resucitó, ¿se acuerdan? Dice, queridos codritos, no fue que ellas regresaran otra vez, esto sucedió simultáneo. Muy temprano, el primer día de la semana, Yahshua se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y no fue porque María Magdalena le hubiera hecho una mentirita color de rosa a la mamá, ¿verdad? Que tenía 7 demonios, queridos. Bueno, dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, estaban todavía sufriendo la pérdida de su amo Yahshua. Lo asumían muerto, no tenían la certeza de que iba a resucitar a los 3 días y las 3 noches. De hecho, las mujeres tampoco, por eso fueron a ungirlo al tercer día, pensando ellas que podría estar allí todavía en el sepulcro muerto, queridos colegas. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo, porque Miriam de Magdala dijo, ha resucitado, me lo dijo un hombre, y después se me apareció también a mí, y me dijo que les dijera esto. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Ahora dice, queridos Cristo, después de esto, después de este evento, que fue el primer día de la semana, ya amanecido, que ya Miriam de Magdala llegó a donde yo con el mensaje de que fui para allá, la piedra estaba rodada, me pregunté, me iba a meter al sepulcro, me encontré con uno vestido de blanco allá adentro, que me dijo, él no está, él resucitó. Después me encontré con él, que estaba como que haciéndose de jardinero, ¿se acuerdan? En otro evangelio tenemos esa pieza de información, y entonces él me dijo que se le iba a aparecer por el camino de Emaús, y me dijo también que se lo dijera a ustedes, y he venido corriendo a decírselo. Pero no me creyeron, pero los apóstoles no le creyeron a Miriam. Dice, queridos codritos, después de esto, como quiera Yahshua se apareció en el camino de Emaús. Como quiera Yahshua se iba a seguir apareciendo a todo el mundo que él tenía planeado aparecérsele, ¿saben? Aunque no le creyeran. Dice, después de esto, el versículo 12, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino por el campo. Ese es el camino de Emaús. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás discípulos, pero a ellos tampoco les creyeron. No le creyeron estos 2 discípulos que iban por el camino de Emaús, que Yahshua se les hubiera aparecido. Fueron y se lo contaron, pues no creemos, estaban dudosos. Ahora, queridos codritos, estaban todos juntos, pero estaban solamente 11 discípulos, bueno, porque los otros todavía destripados cuando se ahorcó Judas el Iscariote, ¿verdad, queridos codritos? Dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían, perdón, yo creo que aquí ya estaba Tomás, me parece, ¿verdad, queridos cielos? No sabemos exactamente si ellos echaron suerte el mismo día o al otro día cuando murió, pero pues posiblemente ya pues el sustituto de Judas el Iscariote ya había sido electo, y ya pues aunque no estuviera, perdón, Tomás era el que no estaba, el sustituto fue Matías. ¿Cuál fue el sustituto de Judas el Iscariote?
¿te acuerdas? Olvídenlo, querido auditores, que como no es el tema, pues no tengo esto fresco en la mente. El sustituto, quien quiera que haya sido el sustituto de Judas Iscariote, pudo haber estado aquí como igual que no, ¿verdad? Pero dice que había 11 en esta ocasión. Pero luego otro evangelista nos dice que el que no estaba era Judas el Iscariote y que tampoco estaba Tomás, que era el que no creía, querido escritor. Pues Matías fue el sustituto, sí, ya lo encontramos, pues sí, ciertamente fue Matías el sustituto de Judas el Iscariote. Entonces, miren esto, estaban ellos adentro sentados a la mesa y aparece Yahshua, entra y los reprendió, dice el versículo 14. Y Yahshua los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y pues, ¿qué pasó, querido Cristo? Que él ascendió del Sheol. Cuando Yahshua resucitó, él, cuando lo mataron, descendió al Sheol, ¿verdad? A las profundidades de la tierra. Cuando resucitó, ascendió a la superficie, a donde había estado otra vez. Ascendió del Sheol, de las profundidades, a la superficie de la tierra. Pero le faltaba seguir ascendiendo, ¿verdad? Porque iba a ascender hasta el tercer cielo. Bueno, le reprendió por su incredulidad, queridos codritos. Y dice en Marcos 16, 19, entonces el amo Yahshua, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Yahweh. Fíjense ustedes, queridos codritos, que aquí hay una brecha enorme en tiempo comparando el evangelio de Marcos con los otros evangelios. Los otros evangelios dan muchísimo más detalle de todos estos eventos y encuentros que tuvo Yahshua desde que él ascendió del sepulcro hasta que ascendió finalmente a lo más alto del cielo y se sentó en el trono de Yahweh. Aquí se corta todo esto y aparece entonces el amo Yahshua, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Yahweh. No dice ni que lo vieron subiendo y ascendiendo entre las nubes, ni eso dice Marcos, pero los otros evangelistas lo dicen, ¿verdad? Entonces, queridos codritos, ¿qué tenemos aquí? Dice también la escritura, vamos a prestar atención a esto. Dice que las mujeres, ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. ¿Se acuerdan que Yahshua le dijo, díganle a los discípulos y a Pedro que es resucitado? Ve y diles. Entonces ellas fueron corriendo, después de que obviamente se les apareció Yahshua y se comunicó y les dijo que era él. Y entonces ellas pues estaban aterradas y estaban todas exaltadas y emocionadas por tanta cosa que habían visto y que habían presenciado. Salieron corriendo y efectivamente le comunicaron inmediatamente a sus compañeros y a Pedro todas las instrucciones que Yahshua les había dado, que se les iba a aparecer en el camino de Maús la próxima vez, que luego se les iba a aparecer otra vez a los 11, ¿verdad? Dice, y después de esto, Yahshua mismo envió por medio de ellos, de los apóstoles, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. El mensaje de la salvación eterna es el evangelio. Y este evangelio del reino se predicará para todas las naciones para salvación de todos los que creyeren, ¿verdad? El evangelio de cómo evadir la ira de Yahweh que viene sobre este mundo y ser salvos de esta perversa generación, entrándonos Yahshua al lugar de salvación, al reposo suyo. Eso fue lo que los envió a predicar Yahshua. Pero antes de eso se les apareció por mucho tiempo, queridos colegas. Y ahí se refiere Marcos 16, 19. Entonces el amo Yahshua, después de haber hablado con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Yahweh. Y déjenme decirle que hay un versículo que dice que una vez que Yahshua sube y se sienta en la diestra de Yahweh, es necesario que el cielo lo retenga hasta el día de restaurar todas las cosas. Y Yahshua lo que está restaurando durante estos primeros 2 días milenarios es su Kehilá. Y en el tercer día terminará de restaurar todas las cosas. O sea que cuando Yahshua venga para instaurar el gobierno de Yahweh en el tercer día, que es el 7º milenio,
es cuando va a restaurar todas las cosas, queridos hermanos. Juan 20:16. Vamos a ver aquí un poquito más detalles de parte del evangelista y el apóstol Juan. En Juan 20:16. Viendo Yahshua a María que la estaba buscando, dice, Yahshua le dijo, Miriam, y ella volviéndose le dijo en hebreo, Rabani o rabino, ¿verdad, querido Cristo? Que quiere decir, pues, maestro, excelentísimo, ¿verdad? Reverendísimo es lo que quiere decir rabino. Yahshua le dijo, estas son las palabras en el griego, no lo que tradujeron, ¿sabes? ¿Cómo que suéltame que no sé qué? Ni lo tocó, queridos corderitos. La palabra suéltame, que no me toques, que no te me enganches, no está en el griego. Lo que dice es, Yahshua le dijo, tranquilo, no te me aferres, porque todavía no he subido al Padre. Como quien dice, ella dijo que resucitó, él dijo que iba a venir para quedarse, ahora es que viene a reinar. Y él está tratando de decir, todavía no en palabras finas, como se lo había estado tratando de decir todos los 3 años y medio de su ministerio. Él nunca les quiso decir específicos a ellos en cuanto a tiempo, y mucho menos después de irse, que se iba a tardar 2000 años en volver, queridos colegas. Lo decía como en parábola. Hoy trabajo, mañana también, el tercer día hago mi propósito. Entiéndalo quien lo entienda, ¿verdad? Y ellos no lo entendían. Es más, que les digo, voy a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, y no lo entendieron porque esperaban encontrarlo muerto todavía el tercer día, queridos codritos. Entonces, ¿qué le dijo? No te estés muy segurita, no te me aferres, no te aferres a mí, porque me vas a ver por un ratito nada más, me voy otra vez. Dice, porque todavía no he ascendido al Padre. Ascendió del sepulcro a la superficie de la tierra. Y le digo, estoy ascendiendo, aquí hice una parada nada más. Yo voy directo para el Padre ya mismo. Déjame aparecerme a 2 o 3 de ustedes. Déjame darles instrucciones. Déjame mandarlos a predicar el Evangelio a las naciones. Y voy a ascender, y después de todas estas cosas ascendió al Padre, como dice el propio Marcos. Pero dice aquí en Juan 20:16, pero todavía no he ascendido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, voy ascendiendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fíjense ustedes que la palabra ahí no es subí o subí bajé, voy a subir y bajar. Nada de eso. Eso es una invención de los grecorromanos, queridos colegas. No te me aferres, no tiene que ver ni con tócame ni con no me toques, queridos colegas. Esto es, no te aferres a que porque me estés viendo aquí vivo, porque hayas resucitado, es que me voy a quedar con ustedes hasta el tiempo del fin. No es así. Voy a mi Padre, entiéndelo, pero no lo entendían, queridos codritos. Y estuvo 40 días, después de los 3 que estuvo en el sepulcro y haber resucitado, estuvo 40 días más con ellos, andando por aquí, por toda la tierra. Y después, faltando 7 días para la fiesta de Shavuot o Pentecostés, subió y ascendió hasta la presencia del Padre en lo más alto de los cielos y se sentó en su trono. Mientras tanto, pues le estaba diciendo eso a Miriam de Magdala y a los apóstoles. Voy ascendiendo a mi Padre. Fíjense ustedes que el tiempo del verbo en griego es como está. Es en continuo, es en gerundio, ¿cómo es que se llama esto? Voy ascendiendo a mi Padre y a vuestro Padre. No es ascendí y bajé o ya lo hice o lo haré. Lo estoy haciendo. Esto es un proceso. Voy por etapas ascendiendo. Acabo de cumplir la primera etapa, de ascender del sepulcro, y me falta la última etapa, ascender hasta el Padre. Pero la etapa de estar sobre la tierra iba a tardar 40 días, queridos colegas. Fue Miriam de Magdala y anunció a sus discípulos, he visto al amo, y que él le había contado todas estas cosas. O sea que Yahshua iba ascendiendo al Padre después de haber descendido al Sheol. Quien lo resucitó, él ascendió del Sheol, donde estaba abajo, en las profundidades de la tierra, había sido el Padre. El que los sacó de allí fue el Padre también, para luego el Padre continuar ascendiendo hasta lo más alto de los cielos. Fíjense que dijo Yahshua en Juan 7:33. Entonces Yahshua dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. No entendieron, no le hicieron caso,
Tal vez ellos pensaban que voy al que me envió fue cuando me maten, porque lo usual, que nadie había resucitado todavía, era que todas las personas, y hasta Daniel le dijeron eso, ve, vas a estar con los tuyos y dormirás con los tuyos y después pues te reunirás con los santos. Había que esperar hasta no se sabe cuándo para que los muertos resucitaran. Nadie sabía que había que esperar a que Yahweh mandara a su hijo, lo mataran y él abriera el camino a la vida eterna. Y fuera por medio de él que todo el mundo resucitara. Nadie lo sabía, queridos códigos. Entonces, Yahshua lo estaba anunciando durante su ministerio. Y le dijo a los apóstoles, por un poco más de tiempo estaré con vosotros y después voy al que me envió. Dijeron, de alguna manera se va a comunicar con él. ¿Será figurado que nos está hablando? ¿Será que lo van a matar como mueren todos los mortales? Y se va a reunir con el Padre y va a descansar, va a dormir con los justos. No sabían, ellos no sabían. ¿Cómo sabemos que no lo sabían? Porque cuando resucitó no lo creían, lo esperaban encontrar muerto todavía ese día, queridos códigos. Entonces era como si María Magdalena me hubiera entendido esto, les hubiera dicho esto a los discípulos. Yahshua me dijo que no me aferrara, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ahora le preguntaron, ¿y qué quiso decir con eso? Pues yo no sé, pero eso me dijo, que no me la aferrara, porque iba ascendiendo al Padre, porque eso fue lo que dijo Yahshua, voy subiendo, voy ascendiendo al Padre, no es ya subí, voy ascendiendo. Les dijo así Miriam de Magdala. Luego entonces, Yahshua se les presentó a los discípulos, se les presentó a los 11, no estaba el incrédulo Tomás, ¿verdad? Que le dio escrito, y después apareció que estuviera Tomás para volver a presentársele, y ahí le dijo, ¿no me crees? Pon tus manos en los hoyos que tengo en las manos para que tú veas que soy yo. Fíjense ustedes, eso no es prueba de que él subió y fue glorificado y bajó, porque él no había subido hasta el Padre todavía, lo dice el texto. Él, después que subiera, era necesario que el Padre lo retuviera, el cielo lo retuviera hasta el tiempo de restaurar todas las cosas, que sabemos que es el principio del séptimo milenio, cuando él va a venir esta segunda vez. Entonces, él estuvo de corrido andando por la tierra desde que resucitó los 40 días, queridos amigos. Lo que él, que dame 5 minutos que voy al Padre corriendo para que me glorifique y bajo para acá abajo, eso es mentira. Eso es una imaginación de la gente. Eso no está en el texto y no se puede probar con el texto correctamente traducido. La gente tuerce la traducción para poder probar esa mentira. Por eso es que estos textos están mal traducidos del griego y se puede comprobar yendo a los griegos originales, queridos. Bueno, entonces, se le presentó a Tomás, ¿verdad? Dijo, mete tus dedos aquí. Fíjense ustedes, si él se estuviera refiriendo a que nadie lo podía tocar porque se hacía impuro, porque no había subido al Padre todavía, entonces pues no le hubiera dicho a Tomás, mete los dedos tuyos aquí. No tiene nada que ver con que ya había subido y había sido glorificado. Él no había sido glorificado todavía, queridos cosmos. Lo que pasa es que la gente que creen que la gavilla se ofrece el domingo, al día después del Shabbat semanal, es Yahshua, por eso tienen que hacer que él como que resucita en domingo por la mañana. Pero él resucitó antes del domingo por la mañana. Acabando de terminar el Shabbat, ya él estaba fuera del sepulcro, porque le había terminado y cumplido con los 3 días y 3 noches, que decía la profecía que él estaría en lo profundo del Seol. Así que tampoco le vamos a añadir medio día más a la estadía de Yahshua en el sepulcro para complacer caprichos humanos, ¿verdad, queridos todos? Bueno, y dice, entonces le dijo María Magdalena que él me dijo que se le iba a presentar después a todos ellos, y se les presentó, no estaba Tomás, se le presentó otra vez que estaba Tomás, se le presentó la vez previa cuando estaban en el camino de Maús, a 2 nada más, y dice que se le continuó presentando a montones de gente durante esos 40 días, queridos colegas. Y dice, y después de él haber hablado con sus discípulos, ascendió al trono del Padre, después de haber dado instrucciones a sus discípulos de que fueran y predicaran el evangelio sacrosanto y no sé qué, que dice la Reina Valera, el sacrosanto evangelio de la salvación a todas las naciones, a sus discípulos le dio esa comisión. Eso fue las instrucciones que Yahshua les dio, y después subió al trono del Padre, queridos pueblos. Bueno, con eso en mente, ¿verdad? Vamos a hablar nosotros, y de lo que hablamos el otro día, que dijo el profeta Daniel, que 70 semanas habían sido decretadas
sobre el pueblo para hacer una serie de cosas que están numeradas ahí en ese capítulo de Daniel, que ya sabemos que tiene que ver con expiar el pecado, quitar la culpa, ungir el lugar santísimo y otras cosas, ¿verdad, queridos cristianos? Vamos a repasarlo. Vamos a buscar ese texto, queridos cielos. 70 semanas. Y lo ponen así en Google, ponen 70 semanas, le ponen al lado Biblia paralela y ya está. Le salen no solamente pasajes paralelos, sino referencia directa al interlineal hebreo o griego, dependiendo del texto, del libro que estén usando, ¿verdad? Si están usando el Tanakh o están usando el Veritas. Fíjense ustedes, queridos códigos. Esto es en Daniel capítulo 9, versículo 24. Le dice el arcángel Gabriel al profeta Daniel: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, Daniel, sobre tu pueblo que es Israel, y sobre tu santa ciudad que es Jerusalén, para, número 1, poner fin a la transgresión, poner fin al quebrantamiento de la ley. Cuando se pone fin al quebrantamiento de la ley, ¿qué sucede inmediatamente? Se pone fin al pecado, porque el pecado, ¿qué es? Dice la Escritura, el pecado es la transgresión de la ley, querido Cristo. Y 70 semanas han sido decretadas sobre el pueblo, no sobre el mundo ni sobre las naciones, sobre el pueblo de Israel del nuevo pacto, sobre el pueblo sobre el cual Yahshua es cabeza, sobre el pueblo sobre el cual Yahweh está actuando y ha mandado a su Hijo como mediador, que no es otro que el pueblo de Israel de la Asamblea de los Kodeshim del nuevo pacto. Bueno, pues 70 semanas, queridos coditos, dice, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, lo que quede de iniquidad, de mancha espiritual en nosotros, lo que quede de imperfección, lo que quede de lo contrario de ser kadosh, lo que quede de manchados de nosotros, sacar eso, para traer la justicia eterna, y nos va a poner a nosotros a reinar en su reino de paz y de justicia eterno, cuando Él venga, y son 70 semanas las que están decretadas para que Él haga esto, y venga y cumpla. Así que ahora tenemos aquí, que cuando dice para traer la justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, es indiscutible que se trata de cuando se cumplan los 6.000 años. Es indiscutible. ¿Saben por qué, queridos codritos? Porque durante los siguientes 1.000 años que completan el 7º milenio, es que Yahshua ya va a estar reinando en su reino de justicia y de paz eterno. Así, y también que la profecía va a ser sellada y cumplida durante el milenio. Al principio del milenio ya no habrá más profetas. La Escritura lo dice. Así que la profecía va a estar sellada para cuando Yahshua venga a principio del 7º milenio. Dice, y para ungir el lugar santísimo. Imagínense, ungir el lugar santísimo del templo, ¿cuál? Del templo espiritual. Del templo sobre el cual todos nosotros seremos hechos ministros, reyes y sacerdotes, si Yahweh permite, bendito sea, ¿verdad, querido Cristo? Porque esto es por su misericordia. Bueno, dice, y luego dice desde cuándo se empieza a contar las 70 semanas, se da a entender que hay un lapso, hay una brecha enorme durante el tiempo de la preparación de la que era el cuerpo reinante, el Israel que va a regir sobre todas las naciones, hasta que Yahshua lo ponga a reinar. Hay una brecha de 2.000 años, ese primer día y ese segundo día, y en el tercer día Yahshua lo pone a reinar y completa toda su obra, ¿verdad, queridos siervos? Pues entonces hay un starting point, un tiempo de inicio de cuando empieza el conteo de las 70 semanas y cuando termina también, cuando Yahshua venga, que ya va a haber completado todo en lo que respecta a su pueblo, no lo que respecta a las naciones, que esos otros 1.000 años del 7º milenio los va a utilizar para hacer perfectos a los de las naciones, después de habernos hecho perfectos a nosotros primero 1.000 años antes. Bueno, esperemos que lo entiendan, ¿verdad, queridos codritos? Pues estamos asumiendo que saben demasiado, nos explican, nos hacen preguntas, si acaso no entienden, nos interrumpen si nos tienen que interrumpir, ¿verdad? Y pues nosotros les contestamos porque estamos a tiempo, estamos tocando este tema en específico y queremos tenerlo lo más claro posible. Bueno, entonces, queridos siervos, digamos entonces por donde íbamos leyendo, ¿verdad?
Y vamos para el Levítico 16, el día de la expiación. ¿Qué es lo que va a suceder en el día de la expiación? Va a suceder una parte importantísima de Daniel 9, de la profecía de las 70 semanas. Va a suceder la parte final de la expiación que Yahshua tiene que hacer, expiar la iniquidad de su pueblo, porque 70 semanas han sido decretadas sobre el pueblo, y se va a terminar la expiación de hacer en la última semana, en la 70ª semana, queridos padres. Así que ven cómo tiene una relación directa lo que habla Daniel, profeta, con lo que está hablando aquí el apóstol, Moisés en Levítico 16, queridos codritos. Cuando nos habla proféticamente del día de la expiación, vamos a ver cómo estos días son proféticos. Porque si nosotros no entendemos que estos días son algo más que días en los que ya se hicieron cosas, y la gente lo entiende así como que ya pasaron cosas y ya lo que se hizo se iba a hacer. No, señores, no. Esto se sigue haciendo. Yahshua sigue trabajando en la obra maestra que está haciendo él, el Padre a través de él. En estos mismos días sigue haciéndolo, porque esto es un itinerario de lo que Yahshua tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Fíjense ustedes, hay un día cuando Yahshua va a expiar el pecado que le dijo el arcángel Gabriel a Daniel que iba a expiar, y es el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación o Yom Kippur. Pero vamos al texto en Levítico 16:1. Y Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, que nadie se quiere, ni el propio Aarón se quiere acordar de la muerte de sus dos hijos, de los mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se metieron a quemar incienso de una manera diferente a como Yahweh les mandó. No dice específicamente qué fue lo que hicieron. El incienso sí sabemos que había que tomar las brasas del altar del incienso o del altar mayor que estaba afuera, porque no se puede estar prendiendo fuego, eso tiene que estar ardiendo todo el tiempo, tiene que haber brasas sobre algún altar, ¿saben? Y la lámpara, los 7 candeleros de la menorá tienen que estar encendidos en todo momento, y para eso entraban ellos allí, para eso entraban 2 veces al día los sacerdotes, para asegurarse que hubiera leños en el fuego y que hubiera aceite en la lámpara, que Dios cuidó. Porque no se puede estar echando gasolina y prendiendo fuego como cuando se va a hacer una barbacoa en el templo, ¿verdad, queridos cuidó? Alguna vez que lo entienden así. Ahí se apagó, pero no importa, ahí está el eso, echarle gasolina y métele leña de otra vez, tírale un fósforo para que se presta. No, queridos cuidó, Yahweh dio ordenanzas de cómo tener el fuego encendido. El que se atreviera a hacerlo de otra manera se moría. Entonces después que tengan el fuego encendido, que pueden tomar leños del altar grande acá del holocausto que está afuera y llevarlo al altar del incienso que está en el lugar santo. Ese altar del incienso ustedes lo usan solamente para quemar incienso, y lo van a hacer así. Si no hay fuego, tomen de las brasas del altar de afuera y llévenlo ahí y pongan más brasas ahí, y después encima de las brasas echan el incienso. No puede ser tirar el incienso encima del altar y después poner fuego encima, no es así. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Aarón? No sabemos. No sabemos si echaron el incienso fuera, o si lo echaron primero y después las brasas, o si se metieron para el lugar santísimo. Yo no sé si fueron allá, tomaron del incensario y lo fueron a echar sobre el propiciatorio, pero los dos se murieron, queridos colegas. Y le dijo Yahweh a Aarón, no te lamentes por ello, porque Aarón ya estaba con la lagrimita y como Verónica Castro en las novelas, ¿saben, queridos colegas? Con la lagrimita en el ojo, y yo no sé cómo esa mujer la puede tener así. Esa actriz se la tiene y no se le cae. Y tú no límpiatela o que le derrama allá de una vez. Son expertas esas actrices, querido Codrito. Pero esto que sucede aquí no era actuación, era en serio. Se le murieron los dos hijos de Aarón, y Aarón estaba a punto de empezar a hacer luto y todo, y ni te lamentes, se dijo Yahweh, porque fue una muerte justa, porque no me obedecieron. Y quiero que quede esto patente y claro ante el pueblo entero, que las cosas se hacen como yo digo. A mí se me adora como yo digo, no como a ustedes les dé la gana de hacerlo, ¿entienden? Bueno, nosotros lo entendemos y vamos así al derechito y asustadito, ¿verdad, querido? Dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, ocurrida cuando se acercaron a la presencia de Yahweh y murieron, dijo Yahweh a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar, como si tuviera que ver, ¿verdad? Le está diciendo, mira, que ellos se murieron porque entraron donde no tienen que entrar, o porque quemaron incienso como no lo tienen que quemar.
dile a tu hermano Aarón que no vaya a meter la pata también, que no en todo, o digamos, o en cualquier momento entre en el lugar santo detrás del velo. El lugar santo detrás del velo es el lugar santísimo, querido Rodrigo. Que no en cualquier momento que él le dé la gana ruede la cortina que divide el lugar santo del Santísimo y se meta para allá, para el lugar santísimo. Dice que no en todo tiempo entre en el lugar santo que está detrás del velo, dice delante del propiciatorio que está sobre el arca, porque el arca y la tapa que es el propiciatorio estaban adentro del lugar santísimo. No sea que Aarón muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Imagínense ustedes, que él esté allí, que esté Yahweh, y que se aparezca Yahweh, se le aparezca Aarón por haberse metido allí en el día que no se tiene que meter. Vamos a ver ahora a partir del versículo 3, cómo podía ser Aarón para entrar al lugar santísimo en el día que Yahweh le permitía entrar, porque tampoco era así, que oye, rueda la cortina, me meto allí vestido de payaso, vestido de elefante. No, también te tienes que poner unas ropas especiales, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y entonces entras al lugar santísimo ante mi presencia y no mueres, Aarón. Vamos a ver, versículo 3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto. Y esto que estamos leyendo no es todo. Aquí empieza Yahweh a darle instrucciones a Moisés. Porque son 1, 2, 3 y 4 cosas, ¿sabes? No es una nada más como que, ya, llevo el novillo y llevo el becerro y ya hay 3. Tampoco así. Vamos a ver. Está lento Yahweh, lo va dando por filtración. Aarón podrá entregar en el lugar santo con esto. Díselo Moisés, porque tú eres responsable. Con un novillo para la ofrenda por el pecado y con un carnero para el holocausto. Oigan bien, ¿cómo entrar al lugar santísimo con una ofrenda, un novillo por el pecado? ¿A dónde va a llevar ese novillo allá dentro del lugar santísimo? A matarlo. ¿A dónde? Si los animales se mataban afuera en el atrio donde estaba el altar del holocausto, queridos. Y dice con un carnero para el holocausto. ¿Dónde le va a pegar fuego él al carnero para el holocausto? No es así como se entiende. Tiene que haber tomado primero ese novillo y ese carnero, que uno es por el pecado y otro es para el holocausto, y hacer lo que vamos a leer ahora, y hacer con eso, no entrar con esos dos animales vivos o muertos para el Santísimo, hacer lo que Yahweh le manda ahora hacer. Vamos a ver. No, y todavía no se lo manda, porque ahora le va a mandar a vestirse de una manera específica. Primero, en el versículo 4, tu hermano Aarón, porque está hablándole Moisés a Aarón, lo que tiene que hacer lo que Yahweh le dijo. Aarón se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes. Y esos eran los que iban desde acá de la cadera hasta la rodilla, que ¿se acuerdan? Para que se le tapara todo y que nada, ni podía subir por gradas, ni podía caerse, tirarse en la cama, ni tirarse, brincar en esta túnica. Era para entrar nada más al lugar santísimo que él se ponía esta túnica. Esta ropa, oigan bien, se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes. Y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el turbante de lino. Y en paréntesis dice, estas son las vestimentas sagradas del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el único que puede estar en el lugar santísimo una vez al año, en el día 10 del mes séptimo, ¿verdad? Estas son las vestimentas sagradas de las que se habló en otro capítulo, querido Juan. Pues esto es lo que se tiene que poner Aarón, tu hermano Moisés, para este día 10, que además tiene que llevar el novillo y tiene que llevar el carnero, pero ya mismo, dice Yahweh, ya mismo te explico lo que tiene que hacer con el novillo y con el carnero. Vamos a ver. Dice entonces, pues se va a vestir con esto, versículo 4. Dice, lavará por tanto su cuerpo con agua y se vestirá con ella. No, se va a sudar como me sudo yo ahí sacando tierra de la joya. Se va a ir así, ponerse las ropas de lino fino para ir allá a la presencia de Yahweh, sudado. Claro que no, se tiene que bañar completito, queridos codritos. Entonces se lo está diciendo, lavará por tanto su cuerpo, eso es un buen baño, ¿saben? Con cepillo, con estropajo. Y luego se vestirá con estas ropas que son las vestimentas sagradas. Versículo 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel. Ahora vamos al novillo, ¿verdad? Que empezó hablando en el versículo 3. Aarón, tu hermano, entrará a llevar un novillo y un becerro. Y después no hablo más de eso, pero como la escritura, como los tartamudos, ahora Yahweh vuelve a hablar del novillo y vuelve a hablar de lo que no habló antes, querido Cristo. En el versículo 5.
¿De dónde saca primero el novillo para la ofrenda por el pecado y el carnero para el holocausto? Lo dice. Uy, Miguel, se cayó una lámpara y se rompió. Bueno, no importa, fue por la ventolera y la cortina, queridos codritos. Bueno, vamos a ver en el versículo 5, queridos codritos. Hace rato que estaba soplando, ¿verdad? Pero no nos imaginamos que fuera a dar ahí. Versículo 5. Y Aarón tu hermano tomará de la congregación de los hijos de Israel. ¿Quién es la congregación de los hijos de Israel? La asamblea de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Esto fue dado en el desierto. Hoy en día es la asamblea de los hijos de Israel, de las 12 tribus del nuevo pacto, queridos Cristo. Y tomará, si fuera que se estuvieran celebrando estos sacrificios animales, hoy todavía el sumo sacerdote tomaría de nosotros, de los hijos de Israel, esos 2 animalitos que eran ofrendas que le presentamos al Padre. Eran las ofrendas animales que eran comandadas, los diezmos de los animales, ¿se acuerdan? Bueno, versículo 5, otra vez parafraseado. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel o de mi pueblo apartado. Y cuando se refiere de la congregación de los hijos de Israel, es de lo que ellos diezman, de los diezmos de la asamblea de Israel, de lo que ellos le dan a los sacerdotes como diezmo, como primicia, ¿verdad? Dice, tomará 2 machos cabríos. ¿Qué son 2 machos cabríos? 2 cabros, ¿verdad? No es mucha ciencia. 2 animales, 2 cabros, queridos queridos, primogénitos, porque en otros sitios en la Escritura dice que tienen que ser primogénitos los que se le ofrecen a Yahweh. Las ofrendas, los diezmos animales tienen que ser primogénitos. Tienen que ser mayores de 1 año cuando se van a presentar en sacrificio. Y tienen que ser obviamente sin defecto, ¿verdad? No lo dice aquí en Levítico 16, pero no nos hace falta porque la Escritura está dada, la verdad está dada un poquito aquí y otro poquito allá. Y lo que no dice aquí, lo dice por allá o lo dice por otro sitio, ¿verdad? Y nosotros vamos como armando un rompecabezas, recogiendo las piececitas y uniéndolas todas unas con la otra. Y las piececitas de los rabinos y de los romanos, por favor, las echan en la papelera, porque esas no encajan en este rompecabezas divino. Entonces, pues, toman esos 2 animales que Yahweh le dijo al sumo sacerdote Aarón, el novillo y el carnero, de los diezmos de las ofrendas animales que ofrece los hijos de Israel, o ofrecían para aquel tiempo, y entregaban a los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes escogían los animales que eran para el sacrificio, para el holocausto, que fueran mayores de 1 año, que fueran machos y que fueran sin defecto. Dice, para ofrenda por el pecado. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado, más un carnero, dice, más un carnero o una oveja para el holocausto, que Dios Cristo. Vamos a ver ahora el versículo 6. Y también Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado. El novillo del cual se le dio en el versículo 3 que tenía que tener. Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Vamos a ver que el novillo es un becerro, ¿verdad, querido? Dice que ese becerro Aarón lo va a ofrecer por sí mismo y por su casa, por los pecados que él pueda tener, porque él como sumo sacerdote, imperfecto, siendo hombre, era impuro, era imperfecto, y se tenía, y el animal sacrificado a favor de él, lo purificaba, le cubría pecados a los ojos de Yahweh, al sacerdote que lo ofrecía por sí mismo. Así el sacerdote quedaba temporalmente cubierto sus pecados o limpio, para él el siguiente poder ofrecer sacrificios, él a favor del pueblo o de nosotros, ¿verdad? Pero primero se tenía que purificar a sí mismo, ¿verdad? Yahshua no se tuvo que purificar de esta manera con derramamiento de sangre, porque Yahshua era puro desde la eternidad. Y vamos a ver luego pues la ceremonia de esto, de cuando él va a entrar en el lugar santísimo del templo celestial, porque eso está en la Escritura, creo. Pero se estaba celebrando todo esto que iba a ser Yahshua, o que Yahshua hacía anualmente en el cielo. Se estaba celebrando a nivel terrenal en un templo terrenal, con animalitos que se les derramaba la sangre, ¿verdad? Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa.
muy al estilo de, digamos, de Job, ¿se acuerdan? Y Job mataba a los animalitos, ofrecía sacrificios a Yahweh por sí mismo, por sus hijos y por su esposa y por todo lo que él tenía. Porque Job era un hombre justo y quería estar a tono con Yahweh. Quería estar sintonizado en la frecuencia Kadosh de Yahweh, quería estar puro y aceptable a los ojos de Yahweh. Y ofrecía sacrificio, porque era lo que él sabía para ese tiempo, lo que lo podía limpiar o le podía cubrir pecado. Ahora sabemos que Yahshua como Cordero derramó su sangre una sola vez y nos cubre todos los pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces dice, querido escritor, el versículo 7. Pero tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión. La tienda de reunión es el tabernáculo portátil del desierto. ¿Se acuerdan que yo lo llamo así para que ustedes se lo imaginen? Era ese que desmontaban, estilo Pantera Rosa, que lo hacían así tontón, lo doblaban y lo ponían en una maletita. Yo les digo así para que lo entiendan, pero no era tan chiquito ni tan compacto. Lo desmontaban, ya tenían su manera de desmontarlo y desmontarlo otra vez rapidito cuando la nube, la columna de nube se detuviera sobre ellos, ¿verdad? A ellos tienen que volver a montar el tabernáculo. Si iban a estar una semana, si iban a estar un mes, independientemente, si Yahweh les dice, aquí no te tenemos, monten todo y monten sus carpas y sus tiendas, porque aquí se van a quedar a dormir. Y entonces, queridos codritos, el versículo 7 habla de después lo que hace el sumo sacerdote después de que ofrece su ofrenda por el pecado propio y hace expiación por él mismo. Fíjense ustedes, y Yahshua es sumo sacerdote desde siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? O sea, que si Aarón fue el primer sacerdote a nivel terrenal, es según el orden de Melquisedec, pero él no es eterno, ni es puro, ni es Kadosh, 3 veces como es Yahshua, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Aarón viene de carne, tiene ancestros, tiene días por delante y tiene días por detrás. Y Yahshua no tiene días por delante, ni ancestros, ni nada, porque él es siempre, ¿verdad? Él es Elohim. Entonces, pues, lo hacemos a nivel terrenal con lo mejor que podamos. Dice, pero tomará los dos machos cabríos. ¿Se acuerdan que le dijo, toma 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel? Pues esos 2 machos cabríos se discuten en el versículo 7. Así como en el versículo 6 se discutieron el novillo, y el cordero, el carnero, que es de los que se hablaron en el versículo 3. Dice, pero tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión o del tabernáculo. Entonces, para que se ubiquen, ahí frente al templo, en la parte de afuera, había un espacio que era el atrio, ¿se acuerdan, queridos codritos? En el que estaban el altar del holocausto, que tenía las 4 puntas, así como unas hojas, unos cuernos para afuera, y estaba la pila de agua y otras cosas, habrá otras cositas que no me acuerdo. Y entonces dice el versículo 8, ahí en ese lugar, en ese espacio, enfrente del templo, dice delante de Yahweh, no dice en la presencia de Yahweh adentro, en el lugar santo ni en el lugar santísimo, dice ahí enfrente del templo, que era donde se degollaban los animales, ¿se acuerdan? Pues ahí dice, echará suertes Aarón sobre esos 2 machos cabríos. Una suerte será por Yahweh y otra suerte para el macho cabrío expiatorio o el que es por Azazel. Azazel, queridos escritores. Vamos a definir Azazel enseguida, antes de que sigamos hablando de Azazel, para que sepan lo que es Azazel, porque pues de acuerdo al libro de Enoch, que es un libro inspirado que data desde miles de años, ¿saben? El que sea apócrifo o no esté incluido en el canon es otra cosa. El que haya sido mal traducido y haya 30 versiones diferentes y conflictivas del libro de Enoch, no quiere decir que no haya un libro de Enoch original y que haya sido inspirado. Bueno, si van a buscar uno tendrán que buscar ese. Pero en el libro de Enoch, aún en los mal traducidos, dice que Azazel era uno de los jefes Gregoris, era el jefe más grande, un grupo de ángeles caídos de los que se fueron con las mujeres allá, las prediluvianas. ¿Se acuerdan, queridos escritores? Que abandonaron sus moradas celestiales y se unieron a las hijas de los hombres y nacieron los Nefilim. Él dice que Azazel fue uno de esos que hicieron esto. Bueno, regresemos entonces. ¿Qué me queda esto? No le tengo el versículo ni el eso, pero lo pueden buscar en internet y aparece, queridos escritores. Busquen Azazel, libro de Enoch, y pongan, Azazel, libro de Enoch, y les sale. Bueno, entonces, queridos coditos,
Nos habíamos quedado por el versículo 8, ¿verdad? Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Estos son los dos cabros. No son el novillo ni son el carnero. El novillo, querido Codito, era por ofrecerlo por sí mismo. Y vamos a ver lo que él va a hacer con estos dos cabros, machos cabríos. Uno será por Yahweh y otro será por Azazel, por el demonio, por Satanás, querido Codito. Y dice el versículo 9: a Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh, haciéndolo ofrenda por el pecado. Oigan bien, el macho cabrío que le tocó la suerte a Yahweh, ese macho cabrío, vamos a hacerlo ofrenda por el pecado. Quiere decir, hay que matarlo, porque las ofrendas del pecado hay que degollarlas, querido Codito, por el pecado del pueblo, ¿verdad? Porque ya él hizo derramamiento de sangre por el pecado propio, cuando Aarón ofreció el novillo que por el pecado por sí mismo hizo expiación por él mismo y por toda su casa. Lo dice el versículo 6, ya lo leímos. Entonces ahora está haciendo expiación por el pecado del pueblo con este chivo con el chivo que es para Yahweh, querido Cristo. Ofrecer el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh, haciéndolo ofrenda por el pecado. Entonces, por el pecado, ¿cómo tiene que ser? Pues dice que sin derramamiento de sangre no hay ofrenda por el pecado, ¿verdad? Entonces quiere decir, está implícito que si lo ofrecen por el pecado del pueblo, lo tiene que matar, tiene que haber derramamiento de sangre de ese animalito. Bueno, no lo dice aquí, pero lo dice en otros capítulos, en otros sitios de la Escritura. Y nosotros vamos juntando los pedacitos de lo que vamos aprendiendo y lo unimos todo para tener el cuadro completo. Dice, querido Codrito: pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel. Versículo 10. El macho cabrío que representa a Satanás, oigan bien, será presentado vivo delante de Yahweh para hacer expiación sobre él. Vivo. Esto implica muchas cosas y las vamos a ver, querido Codrito. Para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Aquí no dice, mátate este chivo. Fíjense lo que va a pasar, queridos Codito. Lo mandan vivo y queridos Codito, se expía el pecado del pueblo con los dos. Con el que se degolla y cuya sangre entonces cubre los pecados del pueblo, después del pueblo haberse ofrecido y haberse dicho Yahweh, que la sangre de ese cordero, de ese chivo, me expíe los pecados porque yo estoy arrepentido de ellos. Viene el sumo sacerdote Aarón, toma los pecados, los coloca sobre la cabeza del chivo que es para Azazel, para Satanás, y no lo mata, lo deja vivo, mientras que el otro lo mata por los pecados que nosotros, esos pecados de los cuales nos arrepentimos, que tomó el sumo sacerdote y se los puso en la cabeza de Azazel. Esos nos los perdona por el derramamiento del pecado del chivo que representa a Yahweh, y se cumple porque con derramamiento de sangre hay perdón de pecados, queridos Cristo. Pero entonces vamos a ver lo que pasa con este otro chivo al cual se le imputan los pecados del pueblo, que no es muerto sino que se manda vivo. Vamos a ver, queridos Codritos, versículo 10, releemos. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Yahweh para hacer expiación sobre él, no por él, sobre él, queridos Codritos. Tomo los pecados del pueblo y te los coloco sobre tu cabeza, Satán, sobre tu cabeza, Azazel, porque el pecado originó en ti y a ti regresa. No te me vas a escapar. ¿Se acuerdan de la serpiente escurridiza que no se la puede agarrar? Porque era como cuando tú agarras, el Leviatán era como cuando agarras una serpiente y le untas vaselina. ¿Que quién la agarra, querido Cristo? Pues aquí el sumo sacerdote la puede agarrar y está representada por el chivo Azazel. Ahora se le imputan los pecados de toda la humanidad y de todas las generaciones del pueblo de Israel a Lucero, el antiguo Lucero, Satanás, que está representado por el chivo expiatorio llamado Azazel, queridos padres. Vamos a ver dónde me quedé, porque será presentado vivo delante de Yahweh para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Al desierto, ¿qué se relaciona con el desierto, querido? El lugar inhóspito, caluroso, ¿verdad? El lugar donde si tú no vas con la protección de Yahweh y con la columna de nube y la columna de sol, no sobrevives, ¿verdad que no?
porque el pueblo sobrevivió porque estaba con la protección de Yahweh. Y Filadelfia va para el desierto porque tiene la protección de Yahweh por esos 3 años y medio. Pero ahí en el desierto lo que usualmente van son los demonios, los que toleran lo árido, el calor, porque el calor está asociado con los demonios, porque ellos son del sitio donde van a arder eternamente. Y dice la Escritura que desde ahora hay una cosa sobre ellos, que ellos sienten esa flama y ese calor a donde van a tener como residencia permanente, queridos Cristo. Desde ahora ellos buscan el calor. Entonces, pues, dice, para enviarlo como macho cabrío de Azazel al desierto. Otra vez, para enviarlo vivo, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre. ¿Y qué pasa sin derramamiento de sangre? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay perdón de pecado. Entonces, este chivo no muere degollado para que esa sangre sirva para expiar pecados del pueblo. No, se le imputan los pecados sobre su cabeza y se queda vivo con los pecados del pueblo completo. Además, el chivo expiatorio de Azazel queda inmundo al serle impuestos los pecados del pueblo y no morir, porque se escogió, era puro, se escogió, eran animales puros, los 2 chivos, que hubo que echar suerte porque los 2 eran perfectos, hubo que decidir cuál es para Yahweh y cuál es para Satanás, porque no se puede decir vamos a tomar el feo para Satanás, vamos a tomar el que tiene mancha para Satanás, porque ninguno tenía mancha, así como Lucero cuando fue creado tampoco tenía mancha, ¿verdad? Era puro y era perfecto, pero se le imputan los pecados y ¿qué pasa? Ahora ya no está perfecto, y si no está perfecto, fíjense ustedes, tiene los pecados puestos sobre su cabeza y no se puede ahora ofrecer en sacrificio, aunque quisiéramos ofrecer en sacrificio, porque por el hecho de tener los pecados sobre su cabeza, ahora no se puede ofrecer porque está impuro el animal, queridos pueblos. Eso es lo que le pasa a Satanás, no tiene cómo salir de su impureza y de su destino, que no sirve para nada, queridos pueblos. Entonces, el chivo expiatorio que es por Azazel queda inmundo desde que se le pone las manos el sumo sacerdote, se le imputan los pecados del pueblo. Y al no morir por ellos, al no morir con esos pecados o por ellos, a diferencia del otro chivo que es por Yahweh y que muere y que sirve de ofrenda por el pecado del pueblo, pero el chivo expiatorio Azazel no sirve para ofrenda, pues al no morir queda impuro con esos pecados, ya no se puede usar como sacrificio por no ser puro. Entonces, ¿qué pasa, querido Cristo? Que se queda vivo, se queda inmundo hasta que se muere en el desierto, hasta que le toca al animal morirse de algo en el desierto. Pero esto es representativo de algo que Yahshua está haciendo y va a hacer en el día de Yom Kippur. Yahshua cuando venga, porque el sumo sacerdocio de Aarón ya no existe, el templo no existe, pero existen los protagonistas, existe un templo celestial, existe Yahshua, el sumo sacerdote según Melquisedec, existe Azazel, existe Satanás, existe el pueblo que tiene que ser expiado, y se va a hacer todo como según este mismo orden dado aquí en Yom Kippur por el sumo sacerdote Aarón. Vamos a ver, dice el versículo 11, entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Fíjense, otra vez, que tenemos aquí en el versículo 11? Confirmación de lo que Yahweh dice por el profeta Isaías en 28:10. ¿Qué dice el profeta Isaías a partir del capítulo 28:10? Que la verdad ahora por nuestra desobediencia, por la rebeldía, por lo que todo lo bueno que somos, entre comillas, Yahweh nos va a dar ahora la verdad, dispersa un poquito aquí, otro poquito allá, línea tras línea, renglón sobre renglón, en boca de lenguaje extraño, traducido, no la va a dar, queridos coditos, por boca de tartamudos, pues por boca de tartamudos la está dando desde el principio. Fíjense como ahora en el versículo 11, Moisés regresa a hablar ahora del novillo, otra vez del cual se habló en el versículo 3. Mantengan esto en mente, no son novillos distintos, es el mismo novillo, es el mismo carnero. Vamos a ver, entonces después que haya escogido los 2 chivos, después que haya adjudicado uno para Yahweh y otro para Azazel, el demonio, después que haya matado el que es para Yahweh y haya soltado vivo al que es por el demonio, ahora va a tomar Aarón el novillo, dice, entonces ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo.
Miren lo que él va a hacer con la sangre y miren lo que él va a hacer ahora con estos animales que Dios puede. Dice el antes, vamos a ver qué va a hacer con el incensario. Versículo 12. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh. Algunos entienden que este puede ser el altar del holocausto que está afuera, porque eso quedaba delante de Yahweh. Yahweh estaba en el templo y el altar estaba delante del templo, pues en ese sentido está delante de Yahweh. Pero, queridos codritos, delante de Yahweh en el templo, Yahweh estaba en sí, no en cualquier parte del templo, sino en el lugar santísimo. Y justo delante del lugar santísimo estaba el velo, y antes del velo que estaba el altar del incienso. Entonces algunos entenderán que este puede ser el altar del holocausto que está afuera, ese cuando dice, y tomará el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar, lleno de brasas de fuego de sobre el altar. O sea, las brasas de fuego que están en el altar es lo que él va a meter en el incensario, entiéndanlo así. Y tomará el incensario, lo llenará de brasas de fuego de las que están sobre el altar que está delante de Yahweh. ¿Cuál? Pues algunos entienden que este puede ser el altar del holocausto grande que está fuera del templo enfrente, pero es más probable que se tratara del altar del incienso que está en el lugar santo, justo antes del velo que divide el Santísimo. Y dice, y tomará 2 puñados de incienso aromático molido, y dice, refiriéndose al incensario, y entonces el incensario lo llevará detrás del velo. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué está detrás del velo? El lugar santísimo, ¿verdad? Es decir, él tomará el incensario que está en el lugar santo, lo llenará con las brasas del fuego del altar del incienso que está en el lugar santo, y después que lo tenga lleno del altar de la brasa y del incienso, se mete por el velo al lugar santísimo y va dirigido hacia el arca del pacto. La presencia de Yahweh estaba ahí en el propiciatorio. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo 13, pondré el incienso sobre el fuego delante de Yahweh, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. No sea que Aarón muera. Fíjense, el propiciatorio, otra vez recordatorio, es la tapa del arca del pacto, la que tiene los 2 querubines arriba. Entonces hay que hacer que suba humo del incienso que está en el incensario y que cubra la tapa o el propiciatorio del arca del pacto, para que no muera Aarón, queridos colegas. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Para mí, el lugar oriental del propiciatorio es el frente del propiciatorio, es la medida larga del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. Y como les digo, para mí y para ustedes, si examinan cómo estaba ubicada el arca del pacto dentro del lugar santísimo, no pueden llegar a otra conclusión. El arca del pacto, que Dios codrito, daba para el frente del templo donde estaba la puerta. El frente del arca del pacto daba exactamente para el frente para el frente del templo, donde estaba la entrada principal del templo. Y ese era el lado oriental del templo. Y si era el lado oriental del templo, era el lado oriental también del arca del pacto, que estaba dentro en la misma posición. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. Oigan bien, ahora toma el macho cabrío que era por Yahweh, que servía para la ofrenda del pecado que es por el pueblo, y Aarón lo degolla, dice, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así que toma en adición a la sangre del novillo. Por eso es que al principio del capítulo 16 que estamos leyendo aquí en Levítico, dice instrucciones para que Aarón entre al lugar santísimo y no muera como sus hijos. Llevará consigo un novillo y un cordero. Pero no te da más instrucciones. Y después te habla de los 2 chivos. Y después te habla otra vez del novillo y del carnero. Y te dice, el novillo tienes que matarlo. Y tienes que rociar la sangre sobre el propiciatorio. Y con el pulgar 7 dedos ungir el lado oriental, que es el que da para el frente. Y después dice, degollas el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo.
porque él se santificó a sí mismo con la sangre del novillo, ¿se acuerdan? Aarón y su casa. Y ahora ahora que él está puro, puede ofrecer sacrificios por nosotros mismos. Entonces toma el macho cabrío que es por Yahweh y lo degolla afuera, pues donde se degollaban los animales que eran al pie del altar, porque la sangre cae ahí, al pie del altar que estaba afuera, ¿verdad? Dice, y llevará su sangre detrás del velo, y lo que tiene que llevar es suficiente para rociar nada más el propiciatorio y ungir la tapa 7 veces con el lado oriental, ¿verdad? No tiene que llevar un balde de sangre, ¿verdad, queridos? Y dice que hará lo mismo con la sangre del macho expiatorio, del macho del chivo que es por el pueblo, por el pecado, como hizo con la sangre del novillo, rociándola sobre el propiciatorio y la parte del frente del propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Versículo 16. Hará pues Aarón expiación, que significa cobertura, ¿se acuerdan? Porque nuestros pecados estaban cubiertos por la sangre temporalmente. Apenas 12 horas, queridos codritos. Se nos descayó aquí se nos cayó la